Está muy bien. Sí. ¿Por qué empezó a caer el gobierno de Alberto Fujimori con el primer Vladivideo? Porque automáticamente todo el mundo sabe de que, o ya se entera de que este personaje, Montesinos, era la mano derecha de Alberto Fujimori. Durante todos los 10 años de su gobierno, este personaje, Montesinos, va a estar en las sombras. No se va a hablar nada de él, no se va a saber quién es. Recién en el año 99, 1999, se hace pues una entrevista pública a Montesinos. Y aquí tenemos una obra, una intervención artística en la cual hace referencia a la fotografía o al video en el cual Fujimori en un reportaje presenta a su mano derecha, que es Vladimiro Montesinos. Y en ese reportaje, él les dice, ¿no? A los periodistas, ¿no? Aquí les presento al señor Vladimiro Montesinos Torres. Él ha contribuido, él ha trabajado codo a codo durante mis 10 años de gobierno y ha sido importante en la pacificación del país, ¿no? Él, Fujimori, va a, lo va pues a, lo va a mantener en defensa, lo va a defender hasta en su juicio, ¿eh? A pesar de que en el mismo juicio, Montesinos indirectamente acusa a Fujimori, ¿no? Porque a pesar de que a pesar de que Fujimori siempre apoyó a Montesinos y dijo que él fue importante para la pacificación del país, así como él dijo en su juicio, también es algo increíble que en su mismo juicio, el mismo Montesinos haya pues echado toda la culpa de los crímenes de su gobierno al presidente. Porque en el día de su juicio, Montesinos, cuando fue citado a la sala para hablar ante el juez, una de las primeras cosas que dijo o que dio a entender Montesinos fue que todo lo que él hizo fue por órdenes de Fujimori. Él se sentó y dijo, juez, antes que nada, quiero decir de que todo lo que yo he hecho en mis funciones como, como asesor del Estado han sido ordenadas y han sido normas que me envió y que me ordenó el presidente. Todo lo que yo he hecho ha sido por él, y punto. Y ya, pues le echó toda la responsabilidad a él, ¿no? Pero a pesar de eso, Fujimori siempre apoyó, pues, a Montesinos, ¿no? Siempre lo dijo de que fue muy importante. Y desde aquí empezó, pues, ¿no? Desde el reportaje que dijo, él es mi mano derecha, él trabaja, pues, 24 horas para ver los temas del Estado, ¿no? Incluso hasta su hija, ¿no? De Fujimori, que es la política, pues, ¿no? Keiko Fujimori, también, si bien esto no apoya a Montesinos, pero igual dice que ella no le consta, ¿no? Los delitos que él hizo, ¿no? Pero todo está confirmado, ya se corroboró tiempo después, ¿no? Según su juicio, de que él era, pues, aquí está, ¿no? Él era el principal responsable de todos estos casos de corrupción, ¿no? Después de esto, cuando se publican los Vladivideos, automáticamente en ese momento ya todo el foco de la cámara va hacia el presidente para pedirle explicaciones. Porque el que sale acá en el Vladivideo es su asesor, es su mano derecha, el que tan orgullosamente se le presentó hace unos meses, ¿no? En un reportaje. Entonces, ¿dónde está él? Y pues aquí en este momento ya empieza pues la persecución hacia Montesinos, encarnada y protagonizada por el mismo presidente. Una de las cosas que hay que reconocer de Alberto Fujimori, aparte de las primeras cuestiones que hizo en su gobierno, que fue de un presidente, como les digo, normal, una de las cosas que también hay que reconocer a Fujimori es su capacidad para expresar y para ser un líder, porque él, a pesar de que está bien acusado y condenado, él pues montó con todas sus cámaras y con todo esto pues una mega persecución, se puso un chaleco, y salió de las cámaras y dijo, bueno, vamos a buscar a Montesinos. Él es el principal responsable de la corrupción de mi gobierno. No puede ser posible, vamos a buscarlo. Y hay muchos videos en el cual se ve a Fujimori encabezando un operativo con la policía y con el ejército para buscar a Montesinos, ¿no? Y se ve en el video como Fujimori empieza a buscarlo, ¿no? Tráiganlo y lo busca debajo de los carros. Hace todo un show, ¿no? Como que estuviera buscándolo, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a traerlo. Y tiempo después se supo que en realidad los dos sabían de esto, ¿no?
E incluso él ordenó, ¿no? Pero todo esto fue ya un montaje, ¿no? Pero la gente ya empezó a, de los que antes eran pues ya los fujimoristas empezaron poco a poco ya a pasarse de banda y dijeron, no, ya este gobierno ya es indefendible, no es y está lleno de corrupción, ¿no? Y empezaron pues ya la mega búsqueda a Montesinos, que la policía creía de que Montesinos estaba ya fugado, y se fugó realmente, ¿no? El mismo día de la fuga de Montesinos, del Perú, que se fue a Venezuela, se fugó, se escapó, ese mismo día hay un intento de golpe de Estado en el Perú, encabezado por dos hermanos, los hermanos Humala, Antauro Humala y Ollanta Humala. De repente Ollanta Humala le suena porque él fue presidente del Perú, años después. Pero en el año 2000, el mismo día que Montesinos se fuga, hay un intento de golpe de Estado en el Perú, encabezada por los hermanos Humala, ¿no? Se levantan en Tacna y intentan hacer un golpe de Estado, pero son capturados, ¿no? Pero como no hay muchas cuestiones, ni no se perpetró nada, simplemente tuvieron una condena un poco leve y van a salir libres tiempo después, ¿no? Pero en el año 2004 van a volver a tener un intento de golpe de Estado, ¿no? Es en este caso encabezada por Antauro Humala, el hermano mayor, que él fue protagonista de ese intento y él fue encarcelado, que hasta ahora está preso por eso. Y su hermano estaba en Corea como militar. Tiempo después, Ollanta Humala vuelve al Perú y participa ya en política y gana las elecciones del año 2011, ¿no? Pero ese fue el orden. La cuestión es que en ese mismo día de que se fuga, ahí se intentó pues de golpe de Estado, ¿no? Pero lo importante era de que el Montesinos estaba fugado, ¿no? El señor Vladimiro Montesinos estaba fugado en Venezuela. Y muchas partes policiales hablaban de que él ya se había fugado con todo el dinero que había, que había tenido, pues, no, del Estado, porque, por supuesto, toda la plata que se usaba para sobornar no era plata ni de Fujimori ni de Montesinos, era plata del Estado, ¿no? Todo ese dinero ya se había ido con Montesinos y pensaron en un momento de que Montesinos se había operado la cara para que no sea reconocido. Pero a las horas nomás, el gobierno de Venezuela, que en esa época estaba el presidente Hugo Chávez, de mano de la policía venezolana, dio con el paradero de Montesinos y se le extraditó al Perú. Y desde ese momento empezó su juicio. Y actualmente pues está preso, ¿no? Meses después ya se empezaba pues a condenar y había pues claras pruebas de que Montesinos y Fujimori estaban pues organizando todo este problema, pues, ¿no? Todo este tema de coaccionar y de corromper a las instituciones del Estado. Así que muchos eh, antifujimoristas ya empezaban pues a pedir ya la cabeza del presidente, ¿no? Porque cómo es posible que se mantenga en el poder cuando ya hay pruebas, ¿no? No pasó nada hasta que en el año 2000, casi pues no, en enero del año, no, en diciembre del año 2000, el presidente es invitado a una conferencia internacional en Brunei. Brunei es un país muy pequeño que se ubica en el sur de Asia, muy cerca de Indonesia. Ahí había una conferencia de países del Pacífico, ¿no? Y fue invitado al Perú y fue invitado pues el presidente, ¿no? Fue Alberto Fujimori a esa conferencia y ahí mismo, una vez que se fue, ya no volvió más. Porque desde Brunei ya no volvió a Lima, sino que se fue a Japón, porque recordemos que Fujimori también tenía ascendencia japonesa y tenía el pasaporte de Japón. Así que se fue a Japón y renunció a la presidencia del Perú. Pero no renunció dando pues una conferencia, sino simplemente envió un fax, que es algo así como un correo electrónico. Un fax, jóvenes, era como una máquina donde era como una mezcla entre teléfono e impresora. Tú llamabas en esa maquinita por el teléfono a un número y enviabas un documento. Y en a la otra persona que también tenía su máquina de fax, eh, llegaba como una llamada y automáticamente como una impresora se te imprimía ese documento, ¿no? Era como una impresora así, pero en tiempo real, ¿no? Y así se trasladaban pues los documentos, ¿no? En esa época. Y por fax,
Por ese medio, Alberto Fujimori pues envió su carta de renuncia a la presidencia del Perú y no volvió más, se quedó en Japón. Incluso como sabía que ya se le venían pues muchos juicios, porque todos el aparato pues de Fujimori se había caído, y él pensaba que se iba a quedar por años en el Estado hasta que sus crímenes ya estén pues totalmente archivados, ¿no? Eso no pasó, porque en medio del plan todo se cayó abajo y todo el mundo ya se enteró de todos los casos que él había hecho y muchos más, ¿no? Así que dijo, sí o sí me van a juzgar si yo voy al Perú. Así que se fue a Japón. Incluso en el año 2001 quiso postular al Congreso de Japón. Y hay videos también en YouTube donde aparece Fujimori haciendo campaña electoral en Japón, hablando en japonés, diciendo voten por mí para el Congreso, ¿no? Pero en japonés, porque él sabía hablar japonés, era su lengua materna. Es algo increíble, ¿no? Aquí en el Perú llega la carta de renuncia de Fujimori y con este acto pues culmina ya el Fujimorismo en el Perú. Que si ustedes lo han visto pues es un gobierno marcado por la dictadura, marcado por la corrupción, por la mega corrupción, no corrupción. ¿Eh? A veces pensamos de que en todos los gobiernos hay corrupción. Sí, en todos los gobiernos peruanos lamentablemente están estos de corrupción, salvo algunas excepciones que ya le hemos visto. Pero este gobierno de Fujimori fue especialmente corrupto porque no es que había solamente corrupción, sino que el Estado se manejaba como eso, como una mafia. Y se tenía pues controladas a todas las instituciones, ¿no? Y había una vieja frase, ¿no? Que decía, todo lo que toca el Fujimorismo lo corrompe en esa época, ¿no? En esa época lo corrompía todo. Y costó mucho tiempo, y creo yo que hasta ahora pues se mantiene aún esos rezagos de esta época, que se ha costado mucho volver a la institucionalidad en el Perú, ¿no? Por todas estas cosas que han estado corrompidas. Años después, Alberto Fujimori va a ir a Chile el año 2005, pero ahí va a ser prácticamente pedido por la justicia peruana, es extraditado en el año 2007, y a partir de ese momento, del año 2007 al año 2009, empieza su juicio y el año 2009 se le condena a 25 años de cárcel y según la ley va a salir libre el año 2032. Ya parece que no va a llegar porque ya está muy anciano el señor, ¿no? Ya faltan muchos años. ¿Por qué va a Chile si estaba bien en Japón, no? Porque él intenta postular a la presidencia en el año 2006. Él piensa o intenta postular en el año 2006 porque sabe de que puede ganar, porque en el Perú seguía siendo muy fuerte el Fujimorismo, ¿no? Hasta ahora es muy fuerte el Fujimorismo. Recordemos que actualmente el Fujimorismo tiene a muchos congresistas en el Parlamento. Y Keiko Fujimori, su hija, pues llegó a la segunda vuelta, ¿no? Sigue siendo muy, muy popular el Fujimorismo en el Perú, ¿no? Ya. Y la cuestión es que, pues, eh, ya. Entonces, la cuestión es de que se mantuvo, pues, ¿no? Bajo las sombras, Fujimori en Japón, volvió a Chile con la intención de postular el año 2006, pero ya se le extraditó y se le cortó pues esa posibilidad y empezó su juicio del año 2007 al año 2009. ¿Por qué se le juzgó a Alberto Fujimori? Por muchas cosas. Por corrupción, por malversación de fondos, por crimen organizado, por secuestro, porque en su gobierno ordenó secuestrar a periodistas y los torturó, incluso se mataron a periodistas por cohecho, es decir, por soborno a muchos políticos, por usurpación de funciones, porque él está en todos lados, era un dictador, y por supuesto los crímenes más graves es por crímenes contra la humanidad. No hay delito más grave que crímenes contra la humanidad, ¿no? Es cuando tú atentas contra ya muchas personas, ¿no? Contra eso algunos lo conocen como un genocidio, ¿no? Porque ustedes saben que él con el comando pues del Grupo Colina, que estaba pues fuera de la ley, ordenó pues, ¿no? Matar a mucha gente simplemente con la intención de llevar una especie de golpe por golpe, ¿no? A los terroristas, ¿no? Y se combatió el terrorismo con terrorismo, ¿no? Y no se capturaron pues a cabecillas el Grupo Colina, ¿no? Sino que simplemente pues atentó contra la población civil, ¿no? O sea, se manejaba esto como una especie de propaganda política, ¿no?
y se hizo los atentados de La Catuta, de Barrios Altos, ¿no? Donde se mató a gente inocente, ¿no? Incluso ya les he comentado que en el caso de Barrios Altos se asesinó pues hasta a niños, ¿no? Todo esto pues está fuera de lo que es la lucha antiterrorista, ¿no? La gente que falleció en ese, por el Grupo Colina no eran pues terroristas, ¿no? Ese error, ese crimen, fue cometido por Montesinos, por Santiago Martín Rivas, que estaba al mando de este Grupo Colina, y por Alberto Fujimori, que era el que daba las órdenes, ¿no? Incluso enviaba cartas de felicitación al Grupo Colina, ¿no? Estas cartas de felicitación fue la clave para culparlo a él y la prueba fehaciente para ya, para mantenerlo preso, ¿no? Por todos esos crímenes, él está preso. Pero hay casos de que aún están pendientes para Fujimori, como los casos de los diarios Chicha, que en el año 2007 se le exculpó a Vladimiro Montesinos, ¿no? El caso de los diarios Chicha es un caso muy particular porque prácticamente se acusa a Fujimori y a Montesinos de comprar muchas líneas de periódicos para sacar cosas a favor del gobierno, ¿no? Y comprar a toda la prensa para que hable bien de su gobierno, ¿no? Y ese es básicamente el caso de los de la chicha, ¿no? Pero aún también falta otro caso más que aún está archivado, pero hace 2 años, un año, pero se volvió a reabrir porque ya hay nuevos testigos, hay nueva información y están en eso, ¿no? El caso de las esterilizaciones forzadas, que básicamente se acusa al presidente de comandar una campaña para esterilizar sin ningún tipo este, de consentimiento a muchas madres, a muchas mujeres de muchas comunidades pues, campesinas en el Perú, ¿no? Ese caso aún está por resolverse, ¿no? Y tiene muchos más casos el presidente, pero ya por su problema de salud, por su edad, ya no puede, ¿no? Pero todo dice de que se va a quedar pues, en la cárcel pues, hasta que fallezca, ¿no? Y es lamentable porque fue un expresidente, ¿no? Nadie quisiera que sus presidentes pues, de un país acaben así, ¿no? Pero bueno, es la justicia, ¿no? Eh, y como les dije alguna vez, creo, todos los dictadores siempre acaban mal, jóvenes. No hay en la historia un dictador que haya acabado bien. No existe. El único dictador que acabó bien o se falleció pues tranquilo en su cama fue el dictador chileno, pues no, Augusto Pinochet, ¿no? Pero es una excepción. Bueno, después de la renuncia de Fujimori, renuncia también su vicepresidente, Tudela, ¿no? Alejandro, no, Francisco Tudela, ¿no? Entonces el Congreso opta por vacar al presidente, ¿no? Por la vacancia. Más o menos fue lo que pasó hace unos 2 años, ¿no? Recuerdan que el presidente era Kuczynski en el año 2017, ¿ya? ¿Y qué pasó con el presidente Kuczynski? Renunció. Entonces quedó al mando como presidente su vicepresidente. Cuando el presidente renuncia, automáticamente por ley queda como presidente el vicepresidente. En el caso del Perú, hace unos 4 años, el presidente era Kuczynski, él renunció y su vicepresidente asumió el cargo de presidente. ¿Quién era el vicepresidente? Martín Vizcarra, y fue asumido presidente, ¿no? Pero como ya no tenía un vicepresidente Vizcarra, cuando lo vacan, ya asume el presidente del Congreso, ¿no? Eso fue lo que pasó hace unos 4 años en nuestra crisis, ¿no? Que fue último. Ya, pero, ¿qué pasó en esta época? El presidente Fujimori renunció y su vicepresidente Francisco Tudela también y su tercero también. Entonces quedó al mando como presidente, hubo un pequeño tiempo de vacío de poder. Así que automáticamente el Congreso tomó la opción de vacar al presidente y había renunciado, que ya no tiene sentido, pero como una especie de formalismo, para que el Congreso pueda asumir el mando pues, de la presidencia, ¿no? Y así pues llegó al poder Valentín Paniagua, que era un congresista, que en ese momento había sido elegido como presidente del Congreso. Y él, en su calidad de presidente del Congreso, asumió la banda presidencial y se quedó como presidente por unos casi 9 meses. La única función que tenía Valentín Paniagua era convocar a nuevas elecciones, ¿no? En el año 2000, él asume el poder a fines de año y en el año 2001 ya se estaba trabajando para llevar unas elecciones limpias, ¿no?
A esto se conoce como el gobierno de transición. Un gobierno de transición es un gobierno que se hace con la intención de convocar a nuevas elecciones, ¿no? Es decir, se hace un gobierno por ahora, ¿no? Por el momento, para que convoque nuevas elecciones, ¿no? Eso ustedes también ya lo han vivido, porque el año pasado, ustedes saben que el presidente, por unos meses también fue este congresista, este, Francisco Sagasti, ¿no? Ustedes han visto el gobierno de Francisco Sagasti. Él era un congresista, él no fue elegido como presidente, ¿no? Él no postuló las elecciones, él fue un congresista que fue elegido presidente del Congreso y fue tomado como presidente. Ese gobierno de Sagasti, que fue hace unos meses, también fue un gobierno de transición, así como el gobierno de Valentín Paniagua. O sea que ustedes esto ya más o menos ya lo han vivido, ¿no? En carne propia, más o menos para que se den cuenta, ¿no? El mismo gobierno que hizo Sagasti fue el mismo que hizo, pues, Valentín Paniagua, ¿no? Y la única opción que tenía y la única misión y la única obra que tenía que hacer era convocar a elecciones. Y aquí, este momento de gobierno de Paniagua se conoce históricamente como el retorno a la democracia, porque con esto se pone fin al gobierno, pues, de Alberto Fujimori. Pero, como les digo, va a costar muchos años volver a, a reinstaurar, pues, ¿no? A limpiar las instituciones que había dejado, pues, Fujimori, ¿no? Y lo lamentable es que en este momento no se hizo ninguna reforma ni ninguna caso, pues, de intento, pues, ¿no? De reformar a las instituciones, ¿no? Ni se cambió la constitución ni nada, todo se mantuvo igual, simplemente se optó por retirar a la gente que estaba, pues, actuando mal y nada más, ¿no? Y por eso también es una de las cosas de que la corrupción se continuó durante los años siguientes con Toledo y con Ana García y con Ollantumal. También es uno de los casos, ¿no? Una de las causas. Pero en ese momento se optó por simplemente sacar a la gente, pues, ¿no? A los buenos elementos. También acá se barajó la posibilidad de convocar a una nueva asamblea constituyente, ¿no? Porque la constitución que se hizo con Fujimori también se hizo, pues, por causa de la dictadura, ¿no? Y también ese es un gran detalle, ese es un gran dato que mucha gente no conoce en el Perú. Todas nuestras constituciones, todas las que hemos tenido en el Perú, que han sido casi 12, todas nuestras constituciones se han redactado, se han promulgado en época de dictadura. Nunca hemos tenido una constitución hecha en democracia. Nuestra última constitución es la del año 93, que hasta ahora está en funciones, pero se hizo en el gobierno de Fujimori, que era una pues dictadura, ¿no? La anterior, la del 79, también se hizo en la dictadura de Morales Bermúdez. La anterior del año 60, no, la del año 1920, ¿no? ¿Qué hablo? 20, 60, 40. La anterior, la del 79, 68, 60. Ah, ya, la anterior del año, claro, la del año 20, se hizo una dictadura de Leguía. Y las anteriores también, ¿no? La del 30, se hizo en la dictadura de Sánchez Cerro, la otra, la anterior se hizo en la dictadura este, de Bermúdez, pero el padre. Entonces, todas las constituciones que hemos tenido se han hecho en dictaduras, ¿no? Y en esta época, cuando se retornó a la democracia, se intentó hacer una nueva constitución, pero no se pudo hacer porque ya no existió pues ninguna necesidad, ¿no? En ese momento particular de eso, ¿no? Simplemente se optó, como les digo, de sacar a la gente acusada y volver a empezar, ¿no? Y esto se conoce como el retorno a la democracia. Y más o menos que todo continuó básicamente igual. Por eso que les digo que la corrupción se mantuvo durante muchos años, ¿no? Pero claro, no tan imperante como la que fue en esta época, porque las cabezas eran las que corrompían, ¿no? No es que hubo casos por ahí aislados, sino que acá el gobierno se manejaba así, ¿no? Ya con Paniagua ya se acabó en parte eso, ¿no? Ahora, las principales obras de Paniagua, ya saben que fue convocar a las elecciones, pero como había pues acabado una gran dictadura, tenía que hacer algo, ¿no? Para frenar esto, ¿no? Se desactiva el SIN. El SIN era el Sistema de Inteligencia Nacional, ¿no? O el Servicio de Inteligencia Nacional, porque estaba pues en la cabeza de Montesinos, ¿no? Se le saca y se crea uno nuevo, el SINA, que hasta ahora funciona, ¿no?
Se crea pues el FONDET, el Fondo Nacional para las Tecnologías, ¿no? Se firma el contrato del gas de camisea, que también es muy polémico, que hasta ahora está en mucho debate. Y viene, o mejor dicho, vuelve al Perú el presidente Alan García Pérez, que estaba también fugado, porque en su gobierno también se había acusado de casos de corrupción. Pasan algo de 10 años y vuelve al Perú. Cuando sus posibles delitos ya estaban, pues, ¿no? Expirados, ¿no? Ya no se le podía juzgar. Y vuelve a postular. El año 2001 postula a la presidencia Alan García Pérez, pero no va a ganar ahí, sino que va a ganar Toledo, ¿no? Eso ya lo veremos ya en la próxima clase. Se inician las conversaciones del TLC con Estados Unidos y pasa algo muy importante. Se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Qué cosa es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Una comisión política que se hace con la intención de investigar todos los hechos ocurridos durante el periodo de violencia en el Perú, o la época del terrorismo, ¿no? Del año 80 al año 2000. Se hace esta comisión para investigar qué es lo que pasó, cuáles fueron las causas, se convocan un montón de especialistas, un montón de sociólogos, de antropólogos, de historiadores, de periodistas, un montón de gente trabaja en esta comisión y al final, ya en el gobierno siguiente, en el gobierno ya de Toledo, en el año 2003, se publica el informe final de la Comisión de la Verdad, que es como un libro, en el cual, aquí lo vemos, tiene muchos tomos, ¿no? En el cual se comenta y se narra toda la historia del terrorismo en el Perú, ¿no? Las causas, y se detallan uno por uno todos los crímenes y todos los atentados y los crímenes, claro, cometidos por Sendero Luminoso y por Lemertear. Y aquí también se investiga los casos de crímenes cometidos por el Estado, por el Grupo Colina, por todo esto que ya hemos comentado. También por esto que mucha gente va a estar en contra de esta comisión porque va a decir cómo, o sea, que han sacado también lo que ha hecho el ejército. Y hasta ahora, pues, este es muy polémico, ¿no? Pero no debería ser así porque ya se investigó, ¿no? Ya es historia. Este libro de la Comisión de la Verdad es la principal fuente histórica que tenemos sobre el terrorismo en el Perú, ¿no? Eh, bueno, claro que después de esta comisión ya se sacaron muchos más libros, ¿no? Y que ya confirman los hechos ocurridos acá, ¿no? Pero hasta ahora hay mucha gente que está en contra de esto porque hablan, pues, cuestiones del Estado, ¿no? Que también hubo terrorismo de Estado, ¿no? Porque lo hubo, ¿no? Porque está ya en historia, ¿no? Pero bueno, ese tema siempre sigue siendo pues muy polémico y todavía quedan las heridas abiertas, ¿no? Como ya les he comentado muchas veces. Pero bueno, jóvenes, nos quedan 5 minutos que vamos a utilizar para sus preguntas. Entonces, jóvenes, preguntas al respecto sobre el tema del día de hoy. Algo que no quedó claro, algo que quieran que explique de nuevo. Vamos a aprovechar estos minutos para su participación. Ya saben que en este momento tienen que tener sus cámaras encendidas, ¿ya? Para considerar después como nota, ¿no? Tienen que tener sus cámaras encendidas para considerar después nota, ¿de acuerdo? Ya está, estoy viendo acá, muy bien. La cámara encendida es obligatoria, ¿no? Desde aquí hasta el final, ¿ya? Si no, ya saben que no se considera pues asistencia, ¿no? Si ya lo saben. Muy bien, jóvenes. Se les recuerda que tienen que tener la cámara encendida, ¿no? Preguntas, jóvenes, preguntas. Algo que no entendieron, que no quedó claro, que quieran que vuelva a explicar. Siempre hay cosas que tenemos que volver a explicar, pero a ver, vamos a ver acá. ¿Por qué no es otra constitución? Bueno, es todo un tema bien polémico también, ¿no? A ver, las constituciones se hacen en realidad, en teoría, las constituciones se hacen por el mandato de la gente, ¿no? Si la gente quiere hacer una constitución, se hace. Pero es muy complicado, porque recordemos que en el Perú, pues, ¿cómo explicarlo? El Perú, pues, es un país muy diverso y es multicultural, el Perú.
¿ya? Las mismas necesidades que tenemos nosotros acá en Lima, en el Cono Norte, por ejemplo, son muy distintas y muy diferentes a las necesidades que tiene pues una población en Piquicha, en Juliaca, es totalmente muy, este, muy distinto, ¿no? Pero entonces, cada uno de esos grupos busca algo, tiene una necesidad distinta, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo en todas esas cuestiones es muy complicado. Actualmente la constitución que tenemos ahora, la del 93, es la ley, ¿no? Y para cambiar esa ley es muy complicado, porque no hay nada en la constitución que te diga de que se pueda cambiar eso. Actualmente el presidente que está ahora en el Perú, una de sus propuestas fue cambiar esa constitución, porque hay mucha gente en el sur peruano que quiere, que sí está a favor de eso. Y lo que quieren hacer es hacer una especie de referéndum, ¿no? Para preguntar a la gente si desea cambiar la constitución, ¿no? Pero es muy complicado porque eso demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo y también para redactar una nueva constitución es muy complicado y demora 2 años siempre. ¿No? Siempre se promulga un año antes y sale eso ya un año después. Eh, Actualmente hay mucha gente que está en contra de la constitución actual, no solamente porque la hizo el gobierno de Fujimori, sino porque hay muchas cuestiones que están en contra, ¿no? Sobre todo por las cuestiones de la inversión extranjera, ¿no? En las cuestiones de la minería. Según la constitución actual, todo recurso que está debajo del Perú, debajo del subsuelo, es del Perú, pero una vez que sale ya no. En pocas palabras, ¿no? Entonces, eso de ahí es la principal causa de por qué muchos grupos intentan cambiar esa constitución, ¿no? Pero también hay mucha gente que defiende eso, ¿no? Y es muy polarizante, ¿no? Por lo general, la gente de la que es más de derecha quiere que se mantenga esa constitución. Y la gente que es más de izquierda, no. Pero también, si pasamos a grupos sectoriales, ¿no? Las comunidades campesinas, las comunidades del sur y un poco del norte quieren cambiar esa constitución, pero y Lima no. Es muy complejo. ¿Por qué no se cambia? Porque es muy complejo, ¿no? ¿Se intenta cambiar? ¿En un futuro se puede cambiar? Sí, pero ya depende ya de la gente, ¿no? ¿Quién fue presidente del Consejo de Ministros? Fue Javier Pérez de Cuellar, que era también un candidato, ¿no? Que postuló con Fujimori el año 95, ¿no? Que era una persona pues muy respetada ya en esa época, ¿no? Falleció el año pasado, ¿no? A los 100 años, pero todo un personaje, ¿no? Llegó a ser secretario general de la ONU, ¿no? Bueno, jóvenes, me queda un minuto. Nos vemos el día jueves para Historia Universal y bueno, ahí nos vemos todo el día prácticamente, ¿no? Bueno chicos, espero que esta clase les haya servido de algo. Nos vemos el día jueves. Cuídense bastante y nada más que decirles jóvenes hasta entonces. Cuídense.